Bueno, vamos a empezar con otro video. En este caso vamos a ver dos tipos de circuitos que nos faltan, que son importantes tenerlos presentes, conocerlos. En ocasiones se requieren. Estos circuitos ayudan a modificar la señal de entrada a nuestras necesidades. Muchas veces necesitamos modificaciones como las que imponen estos circuitos. Este tipo de circuitos que modifican las señales de entrada se les llaman conformadores de señal, ¿sí? O sea, la conforman, la modifican a nuestro gusto. O sea, el diodo tiene la facultad de recortar la señal. Nosotros tenemos que ingeniárnosla para poder hacer que modifique o recorte la señal donde nosotros queremos, ¿sí? Entonces, estos dos circuitos que vamos a ver en este video o en los videos que siguen, en este y el que sigue, será los limitadores o recortadores, como se les llama, y otro circuito que no está aquí enunciado, que son los cambiadores de nivel o fijadores de nivel de señal, ¿no? Fijadores de señal o fijadores de nivel o cambiadores de nivel, igual, así depende del libro donde se los encuentren. Entonces, cualquier circuito que tenga solo diodos y resistencias, pues ya sabemos, ya lo habíamos clasificado antes, habíamos visto antes que su aplicación es conocida como rectificador de señal, ¿sí? Pero en general cualquier circuito que solo tenga diodos y resistencias, pues le podemos llamar un limitador o recortador. Entonces, circuitos como estos, en donde solo interviene un diodo y una resistencia, son los circuitos más básicos, conocidos como recortadores o limitadores. Estos circuitos en ocasiones se vuelven más útiles cuando agregamos fuentes de voltaje directo, y esas fuentes de voltaje directo, como en estos que observan aquí, nos ayudan a obtener mejores resultados. Entonces, existen en los limitadores simples. Limitadores o recortadores simples son aquellos que no tienen fuentes de voltaje, como este, ¿sí? Son aquellos que no tienen fuentes de voltaje. En ese caso solamente tendríamos dos limitadores simples: los limitadores o recortadores positivos y los limitadores o recortadores negativos. En los circuitos que yo les muestro aquí en el pizarrón están puros recortadores o limitadores positivos. No puse negativos, vean, son puro circuito llamado recortador o limitador positivo, ¿no? Pero los limitadores o recortadores negativos son el mismo circuito, nada más que con el diodo invertido. Ustedes invierten el diodo de sentido y en ese momento se vuelve un limitador negativo o recortador negativo. Bueno, déjenme nada más checar el orden en que lo voy a explicar. Bueno. Ok, entonces primero tenemos aquí un recortador simple, no tiene fuente de voltaje. Se llamaría un recortador positivo porque su objetivo es eliminar, recortar lo positivo y dejar solo lo negativo.
nosotros aquí lo podemos ver. Por ejemplo, este diodo, por su polaridad, va a conducir cuando este voltaje de entrada invierta su polaridad. En todos estos ejemplos lo voy a ilustrar con una señal senoidal. Puede ser cualquier otra señal, no tiene que ser senoidal, puede ser triangular, cuadrada o cualquier forma rara que aparezca por ahí, que sea periódica, se puede usar, ¿sí? Pero los voy a ilustrar con gráficas en entrada senoidal y salida senoidal. Entonces ustedes hagan de cuenta que aplicamos una señal senoidal, que es la línea punteada que voy a trazar aquí, ¿sí? O sea, aquí está la entrada senoidal, ¿sí? Esa es mi entrada. La entrada senoidal es la línea punteada que está ahí. Cuando el semiciclo sea positivo, como se muestra aquí, cuando sea positiva la entrada, este diodo se va a abrir, va a estar polarizado inverso, porque es exactamente esta polaridad la que vamos a tener. Positivo arriba, negativo abajo, el diodo se abre y entonces no va a haber flujo de corriente. Como no hay flujo de corriente, la salida vale 0. Así que nosotros a la salida vamos a tener un 0. Vamos a trazar ese 0 aquí. Ahí está. Cuando el semiciclo negativo venga, esta polaridad va a invertir. En ese momento el diodo conduce. Cuando el diodo entra en conducción, es cuando va a haber flujo de corriente. Si pensamos en un diodo ideal, aquí sería un corto. De manera que ese corto hace que todo este voltaje negativo, todo el negativo, caiga hacia V0. ¿Sí? Así que V0 va a ser todo el semiciclo negativo. Y esa sería nuestra salida. Nosotros vemos que la salida es solo voltaje negativo y canceló el positivo. Por eso se llaman recortadores o limitadores positivos. Nosotros también lo conocemos como un rectificador de media onda negativo. El recortador o limitador positivo, lo único que requiere es que este diodo se invierta. Si lo invertimos, va a pasar el efecto contrario. El semiciclo positivo es el que va a salir y el negativo se va a recortar, porque va a ser un recortador negativo. O sea, va a recortar el negativo y me va a dejar solo positivo. Este otro recortador que tenemos aquí. En este recortador y el que sigue abajo tenemos ya fuentes de voltaje agregadas, ¿sí? Eso no hace tan difícil el análisis. Cuando lo vemos podemos pensar que está complicado. Muchos libros, incluso algunos libros, no muchos libros, pero algunos libros hacen análisis detallado de estos circuitos, intervalo por intervalo, y eso hace que parezca pesado. Pero no es tan pesado. Vean ustedes, imaginen aquí entonces la fuente senoidal. Aquí está la fuente senoidal, BI, y a esa fuente senoidal se le está agregando esta fuente en oposición. Está en oposición la fuente. El positivo está de aquel lado, o sea, tenemos aquí positivo, negativo, ¿sí? Entonces la fuente está en oposición. Quiere decir que se va a estar restando de este voltaje. Al voltaje de entrada senoidal le voy a restar esta fuente de voltaje directo. ¿Ve? Lo primero que debemos hacer entonces es primero pensar en el gráfico que corresponde a la suma de estos dos voltajes, que es la senoidal menos una componente directa. ¿Qué quiere decir sumar una senoidal más una componente directa negativa, ¿no? Estamos sumando una negativa, este es un negativo. Lo que quiere decir es que la señal senoidal, en vez de que esté oscilando como acá sobre el eje del tiempo, se va a desplazar hacia abajo, porque ahora esta componente directa va a ser su referencia. Entonces hagan de cuenta que esta línea punteada que está aquí, esta línea punteada corresponde a ese voltaje B, y lo pongo negativo porque está en oposición a esta. Entonces lo pongo abajo. La senoidal está así y este voltaje está en oposición, por eso lo pongo abajo, es negativo, es esta línea.
y sobre esa línea trazo mi senoidal. Entonces vean, mi senoidal aquí está trazada sobre esa componente directa. Ya no es el eje del tiempo la referencia, es ahora la línea del voltaje menos B, ¿sí? Ya está trazada esta señal. Como ya tracé la señal, si ustedes se fijan, ya no está la mitad arriba y la mitad abajo, sino que parte del semiciclo positivo está arriba, pero también parte del semiciclo positivo está abajo, y todo el semiciclo negativo está abajo, ¿sí? Todo el semiciclo negativo está abajo y parte del positivo también. El haber sumado la componente directa bajó la señal, así como se ve. Y ahora lo único que hacemos es ubicar este circuito. Este circuito, como el de arriba, tiene el diodo en dirección hacia la fuente. Entonces, este circuito fue un rectificador o un recortador, ¿sí?, de media onda negativo, o sea, es un recortador, un rectificador de media onda negativo, pero le llamamos un recortador positivo, ¿no?, porque recorta lo positivo. Acá igual, ¿no?, le llamamos un recortador positivo, recorta lo positivo, la posición del diodo no ha cambiado, sigue siendo un recortador positivo. Pues entonces igual aquí, ¿no?, si esta es la señal que resulta de sumar la alterna y la directa, entonces como es un recortador positivo, quiere decir que esta parte positiva no va a salir y solo lo negativo se va a observar. Así que vamos a ver nada más solo lo negativo. Voy a trazar con este plumón porque no quiero pintar. Solo lo negativo sale, es un recortador positivo, ¿sí? Como recorta lo positivo, no sale nada positivo ahí en ese pedazo en donde debería existir señal positiva, sale cero, como acá, donde existe señal positiva sale cero. Entonces este diodo va a conducir en sentido contrario y va a encargarse de recortar las partes positivas y dejar pasar solo lo negativo cuando el semiciclo se invierta, ¿no? Pero nosotros lo vemos de una manera más fácil, es simplemente sumar esta señal con esta, la sumo, y en ese momento hasta ahí, ese es el voltaje que entra al circuito, que es el mismo que tengo arriba. Como entra a un circuito igual, pues pasa lo mismo que acá, ¿no? O sea, recorta la parte positiva igual acá, la señal está ahora sí, está desplazada hacia abajo y recorta solo la positiva y me deja solo la negativa. En este otro circuito sigue siendo lo mismo, si se fijan, es otra vez un recortador de positivo, pero ahora el voltaje que entra es este más este, ya no se resta, ahora está en contribución, ¿sí? Tiene el mismo sentido, de menos a más, de menos a más, este voltaje se va a sumar a este, ¿sí? Estos dos se suman y por eso la señal que ustedes ven aquí está montada sobre esta línea punteada que es el voltaje B. Ahora se le está sumando, el origen está aquí abajo, igual acá, el origen aquí lo ven, lo puse arribita, ¿no? Entonces aquí tengo el origen, pero ahora este es un voltaje positivo, entonces pongo una línea positiva, una línea que representa ese voltaje, y sobre esa señal monto la componente alterna. Entonces la señal total va a estar así, oscilando sobre esta línea. Pero este circuito es un recortador de positivos, recorta los positivos, es un limitador o recortador positivo. Por eso, como recorta lo positivo, no se ve nada arriba, solo se ve el negativo, es un recortador de positivos, así que solo vemos esto, así y así. El resto de la señal es cero, cero para acá, cero para acá. Entonces vean cómo es mi salida. En los tres casos
como es un recortador de positivos, pues solo sale negativo, solo sale el cuadrante de abajo, que es el cuarto cuadrante, que me da negativos, solo aquí igual, el cuarto cuadrante, que me da negativos. Entonces, me da solo negativos, pero se llama recortador de positivos. Si yo quiero un recortador de negativos, invierto el diodo. Cuando yo invierto el diodo, sale la parte que no salió y deja de salir la parte que sí salió. Así que aquí, si yo invierto el diodo, sale este pedacito y sale así. Y toda esta parte no sale. Igual acá, si invierto el diodo, sale todo la mayor parte del ciclo sale, y este pedacito que salió ya no sale, ¿sí? Cuando invierto el diodo. Esos serían los recortadores. Esos otros recortadores, todos estos circuitos vienen en el Boylestad con mucho detalle. Los otros libros no abordan todos, nada más explican uno que otro, pero en el Boylestad sí me pone una tabla de todos ellos. Pueden consultar el Boylestad y ahí lo checan, ¿sí? Acá tengo otro tipo de recortadores. Si ustedes se fijan en los primeros el diodo está enseguida de la fuente. Igual aquí está enseguida de la fuente, aunque se atraviesa la batería, está enseguida. Como está enseguida, está en serie con la fuente. Por eso estos se llaman recortadores serie. Todos estos son recortadores serie. Así que aquí le pongo recortadores serie. ¿Sí? Positivos. Los negativos implica invertir al diodo, ¿sí? Ahora estos circuitos que tenemos acá no tienen al diodo en serie, no está en serie con la fuente. Digamos que está como enfrente, así, enfrente de él, ¿no? Se atraviesa el resistor, pero está enfrente. Entonces, este tipo de recortadores se llaman recortadores paralelo, porque el diodo es el elemento de salida, junto con la batería si existe o solo, pero es el elemento de salida. Pero está enfrente de la fuente, o sea, está en paralelo, se ven paralelos así, ¿no? Aunque se atraviesa el resistor, pareciera que están en paralelo. Entonces, estos se llaman recortadores paralelos. ¿Sí? Y también se llaman recortadores paralelos positivos. Si queremos recortadores paralelos negativos, entonces igual le pongo los negativos, implica que hay que invertir el diodo. Aquí les estoy mostrando solo 3 recortadores en paralelo. Déjenme contabilizar aquí, ¿no? Son 3, 1, sí. 1, 2, 3. Bueno, y bueno, la operación del análisis de estos circuitos yo diría que es igual de sencilla que aquellos, aunque el enfoque es un poquito diferente. Acá en estos que vimos antes,
pues era simplemente sumar los voltajes y luego pasarlo por el circuito recortador o limitador o rectificador, como quieran, ¿no? Y ya ver cuál parte es la que se salva. Ese era el enfoque, sumar la señal y luego pasarlo para ver cuál se salva, dependiendo de cómo esté el diodo. El diodo está en posición en que se salva la parte negativa. Si lo invierto, se salva la parte positiva. En estos otros circuitos que tenemos aquí, voy a acercar así, ahí está, ¿no? Entonces, en estos circuitos, el análisis es un poco diferente, pero es sencillo. El análisis es sencillo. Igual lo ilustro con voltajes senoidales de entrada. Aquí está el voltaje de entrada senoidal, ¿sí? Aquí no importa que haya una batería o no haya batería, el voltaje senoidal se puede decir que se mantiene sobre su eje del tiempo. Entonces no se desplaza hacia arriba o hacia abajo como en los rectificadores serie. Es toda la senoidal. ¿Cómo analizamos el primero? Por ejemplo, este es un recortador o limitador paralelo simple, porque no tiene fuente de voltaje agregado. Cuando tienen fuente de voltaje agregado, entonces ya se llama un recortador o limitador polarizado. Se llama polarizado, ¿sí? Por la fuente, porque la fuente ya ejerce un cierto efecto de polarización sobre el diodo. Por ejemplo, esta fuente, así como está, polariza el diodo en inversa, está atacando al cátodo, está polarizando en inversa. El diodo acá sigue igual, pero esta fuente ahora está invertida. El negativo está al cátodo, el positivo estaría al ánodo, ¿sí? Positivo al ánodo. Voy a poner las polaridades. Por ejemplo, aquí es más, menos. Vean, el positivo está al cátodo, lo polariza inverso. Así que aquí está tratando de polarizarlo inverso. Acá el negativo y positivo. El negativo está al cátodo, está tratando de polarizarlo directo. Estos son recortadores paralelos polarizados, ¿sí? El primer circuito, su análisis es el siguiente. Mientras el diodo no encienda, está abierto. Cuando esté abierto, lo que vamos a ver aquí va a ser lo que está entrando, porque cuando está abierto no hay corriente por el resistor. En ese momento tiene voltaje cero, es como un corto, y todo este voltaje se refleja en la salida si el diodo no conduce. Así que cuando el diodo no conduzca, aquí vamos a tener un voltaje de salida igual al de entrada. Pero cuando el diodo encienda, el voltaje de salida va a ser el voltaje del diodo. Si el diodo es ideal, va a ser 0. Si el diodo es de 0.6 o 0.7, pues ese voltaje es el que va a salir. Así que solo hay de dos, que el diodo encienda o no encienda. Entonces vamos a hacer el análisis. Cuando estemos en el semiciclo positivo, la polaridad es esta. En ese momento el diodo está en directa, está encendido. Como está encendido, cuando el voltaje sea positivo, entonces aquí va a haber un voltaje, que es el voltaje de encendido del diodo. Y ese voltaje es el que sale. Si consideramos al diodo ideal que enciende con 0 volts, entonces aquí a la salida va a haber 0 volts cuando el voltaje de entrada sea positivo. Así que tenemos un 0. Ahí está, ¿no? 0. O pueden hasta pensar que es si está chiquito, ¿no? Es 0.6, 0.7. Pero bueno, consideramos así que son 0. Entonces ahí está el voltaje que sale. Luego, cuando el voltaje invierta su polaridad, sea negativo, la polaridad aquí se invierte. Va a ser al revés. El positivo va a estar acá, al cátodo. Positivo al cátodo y negativo va a estar al ánodo.
Entonces, con polaridad inversa, con este semiciclo, el diodo se va a abrir. Cuando se abra, no va a haber corriente, y como no hay corriente, aquí vamos a tener 0 volts, porque no hay corriente, de manera que es como si fuera un corto. Un resistor con 0 volts es como un corto, así que este voltaje se proyecta a la salida y es lo que va a salir. Sale entonces semiciclo negativo, así que eso es lo que vamos a observar a la salida. Si el diodo es real, aquí vamos a alcanzar a ver el voltaje del diodo. Si se fijan, este es un recortador positivo, como les había dicho. Está recortando los positivos y me deja solo los negativos. Vamos a este otro circuito. ¿Cuándo va a encender este diodo? Va a encender cuando esta fuente que está atacando por acá, por el ánodo, ¿sí? Está aplicando voltaje por el ánodo, supere a esta fuente que está aplicando voltaje por el cátodo. Entonces, cuando esta fuente supere a esta, crezca su valor, está creciendo positivo. Estamos en este semiciclo. Cuando crezca positiva, pero su voltaje supere a este, en ese momento es cuando crea condiciones para que el diodo encienda. Así que por eso vamos primero a trazar esta fuente. Esta fuente está ejerciendo oposición a esta tiene que superar a esta, y la ubicamos por acá. Voy a exagerar el voltaje de esa fuente directa, está aquí, es B, su origen está acá, el valor pico del voltaje de entrada está hasta acá arriba, ¿no? O sea, ese es el voltaje pico de entrada. Así que cuando este voltaje supere a el diodo, solamente en ese momento el diodo se cierra, se fija a punto 6 o punto 7, y entonces el voltaje de salida va a ser la suma de más el voltaje del diodo más el voltaje de la batería. Si el diodo enciende a punto 6, pues punto 6 más B es lo que va a ver a la salida. Si el diodo enciende con 0 volts, es un corto y solo voy a ver a la batería, ¿sí? Cuando el diodo encienda. Así que necesito que este voltaje supere a Cuando lo supera, ustedes se fijan, es en esta cima, toda esta copa supera al voltaje B. Así que cuando eso pase, la salida se va a ver como la suma de este voltaje más Si este voltaje es ideal, si este diodo es ideal y tiene 0 volts, entonces aquí va a haber solo B. Es lo que voy a tener aquí, solo en ese pedazo. El resto del semiciclo, este pedacito de arranque y este de bajada, el voltaje está por abajo, este voltaje es menor a y eso hace que este diodo se abra. Cuando se abra, aquí, ya esto ya no se va a ver a la salida, esto ya no participa, no sale. Cuando se abra, cuando este voltaje sea menor a ya no sale nada de esto, ¿sí? No va a haber tampoco flujo de corriente, y otra vez pasa lo que acá, o sea, voy a tener otra vez un 0 volts aquí, ¿sí? Eso va a ocurrir cuando este voltaje esté por abajo de este voltaje. Así que toda esta señal, todo este semiciclo negativo y estos pedacitos, todo ese espacio va a haber voltaje menor al voltaje B. Como va a ser menor, va a estar abierto, va a ser un corto, y todo este voltaje se traslada a la salida. Entonces todo ese voltaje, y todo el voltaje de entrada se traslada a la salida, así, todo ¿sí? Solamente cuando la entrada senoidal supera a este voltaje, el diodo cierra, y B0 es la suma de más ¿sí? Así que en este caso, como esta tiene 0, sería B0 igual a B, y por eso vemos solamente este valor, así, ¿sí? Esa va a ser la señal que sale.
Este sigue siendo un recortador positivo, pero va a ser un recortador de valores positivos que superan a B. Todos los valores que exceden por encima de B son los que se recortan y los demás salen. Este otro, aquí estamos viendo que esta fuente contribuye a encender a este diodo, ¿sí? Esta fuente contribuye a encender a este diodo. Entonces ahora razonaríamos un poco en sentido contrario. ¿Qué condiciones de voltaje debe haber aquí para que este diodo deje de conducir? Porque este voltaje lo enciende. Si este voltaje vale 0, o sea, cuando estamos aquí en este punto, o en este punto, o en este punto, esta batería ya mantiene al diodo encendido, ya lo mantiene encendido, y lo que vemos a la salida es la suma de este voltaje más este voltaje negativo. Si se fijan, están en sentido contrario, o sea, cuando el voltaje de acá vale 0, que es solamente en este punto y en este punto, solamente en esos puntos, cuando el voltaje vale 0, ya está encargándose de encender al diodo y lo baja a 0, hace que se vea 0 volts porque es un diodo ideal. Entonces mi voltaje de salida va a ser la suma de menos este está al revés, por eso digo menos este voltaje, ¿sí? Así que el voltaje de salida va a ser en ese momento menos B ahí, solamente en ahorita en esos puntos. Estoy empezando con un voltaje de entrada 0, ¿sí? Ahí con 0. Ahora vamos a seguir con el semiciclo positivo. Cuando el voltaje de entrada toma esta polaridad y se vea todo este semiciclo positivo, todo el semiciclo positivo, cuando el voltaje toma esta polaridad, se va a unir con se va a aliar con este voltaje. Entonces, como se van a aliar los dos se van a sumar y van a mantener al diodo conduciendo. De manera que todo el intervalo de semiciclo positivo, el diodo va a estar encendido, porque este voltaje se alía con los dos se suman de menos a más y de menos a más. Hagan el recorrido y van a pasar de menos a más y otra vez de menos a más, o sea, se están sumando, se suman, se mantiene encendido el diodo y la salida sigue siendo menos B, así que todo el semiciclo positivo voy a tener menos B. Hagan de cuenta aquí menos B. Menos B. Todo el semiciclo positivo. Después este voltaje empieza a hacerse negativo. Empieza negativo. ¿Sí? Pero empieza desde aquí. Está creciendo negativo. Voy a hacer más grande este voltaje, el de la batería. Entonces hagan de cuenta que es así, para que se vea mejor la gráfica. Ahí está, ¿no? Entonces ahora el voltaje, pongo este límite, lo prolongo hasta acá, pero solamente estoy trazando ahorita el resultado del semiciclo positivo. Cuando el semiciclo es positivo, con se suman y el diodo se cierra y lo que sale es esta fuente, menos B. Ahora, cuando viene este pedacito de voltaje, este pedacito que es también como este otro que está acá, que es un voltaje negativo, es un voltaje así, menos, más, pero que no supera a este voltaje, no supera a como este voltaje se está enfrentando a y no lo supera, sigue dominando la polaridad, que hace que se encienda. Ya ven que contribuye a que se encienda y esta polaridad contribuye a que se apague, porque ahora positivo va a ir al cátodo y negativo al ánodo.
Entonces, este va a contribuir quiere que se apague, este quiere que se encienda, pero este es más chico que este, estamos en este espacio. Como es más chico este voltaje que este sigue dominando y sigue manteniendo al diodo encendido. Como lo sigue manteniendo encendido, la salida sigue siendo esta fuente, que tiene polaridad al revés, ¿sí? Tiene polaridad al revés. Así que la salida sigue siendo menos B. En este pedacito, en este pedazo y en este pedazo, la salida sigue siendo menos B. Cuando este voltaje ya crece por encima de B, a valores negativos, por encima de B, ¿sí? Ya en esta copa, entonces esta supera a esta. Y como lo supera, hace que el diodo se polarice inverso, porque este voltaje opaca el efecto de este, ¿sí? Lo opaca, lo suprime, y este negativo está acá y el positivo está acá. Así que el diodo se abre, se polariza inverso. Como se abre el diodo, entonces aquí va a haber, al revés, aquí va a haber 0 volts, o sea, 0 corriente, va a haber una corriente 0, así, y 0 voltaje. De manera que este es como un corto, y todo este voltaje que se está volviendo negativo, es este pedacito, esta copa, todo este voltaje sale y se traslada a la salida. Así que nosotros vamos a ver a esta señal así. Lo vamos a ver de esta manera. Ese es el voltaje que va a arrojar este circuito. Solamente me va a dejar ver voltajes que sean menores a esta batería, ¿sí? Acá solo me deja ver voltajes menores a esta batería. La batería está en el cuadrante positivo, por su polaridad está arriba. Esta por su polaridad está abajo. Así que este circuito, aunque el diodo tiene la misma dirección, la resistencia ahí está, tiene la misma resistencia, tiene el mismo diodo, esta batería que está hacia arriba se ubica en el primer cuadrante, esta que está hacia abajo se ubica en el cuarto cuadrante, y como es un recortador positivo, entonces todos los voltajes por encima de esa batería los recorta lo mismo que esta. Todos los voltajes por encima de esta batería los recorta, y me deja pasar solo las partes por debajo de la batería, igual acá, solo las partes por debajo. Entonces esta sería la salida también. Aquí sería B0, B0 igual allá, ¿no? B0, la salida de mi rectificador. Este es el eje del tiempo y el eje del tiempo, ¿sí? Entonces vean cómo es la salida de este circuito. Este circuito sigue así hasta que se vuelve a topar con el otro semiciclo por acá, ¿sí? Entonces son recortadores paralelos, recortadores serie. Los recortadores negativos son con el diodo invertido. Si invierto el diodo, pasa el efecto contrario. Ahora me va a recortar las partes negativas, serían recortadores negativos. Me recorta los negativos y solo va a salir la parte positiva. Así que no voy a ver esto, solo la parte positiva. Lo mismo acá, si invierto el diodo, solo voy a ver esto, pero esto no va a salir. Lo mismo acá, si invierto el diodo, solo voy a ver la parte de arriba, esta parte, pero esta parte de abajo no va a salir. Lo que va a salir es la batería. Va a salir la batería, lo mismo acá, ¿no? O sea, aquí va a salir esta parte y esta parte, pero esta parte de abajo no va a salir. Lo que va a salir es la batería. O sea, aquí voy a ver, digamos acá, se vería, en el eje del tiempo se vería algo así, así y así, ¿sí? El negativo. Acá, en el eje del tiempo, se vería algo así. Esta parte, así, bueno, me quedó muy chica, algo así, y luego y otra vez, ¿sí? Esta sería el negativo. Acá sería el eje del tiempo, este es el eje del tiempo, el eje del tiempo, y entonces me dejaría ver esta parte,
así, hasta acá, perdón, es que ya me fue, así, esto y esto, o sea, así me dejaría, ¿no? El complemento de la señal que no salió. Esta parte sale si el diodo se invierte. O sea, esto sería entonces algo así, mis salidas para un recortador negativo. Paralelo serie. Bueno, entonces vamos a ver ahora un ejemplo de un circuito que mezcla combinaciones así. Por ejemplo, como algo semejante a esto. Si ustedes se fijan, por ejemplo, este circuito en particular, el segundo circuito, ¿qué hace? Evita que el voltaje de entrada exceda el voltaje que representa la batería. Si la entrada quiere crecer más allá de no lo deja. Si la entrada fuera menor a saldría completa. O sea, háganle cuenta lo siguiente, con este color rojo. Si la entrada es más chica en amplitud a esta fuente, va a salir completa. O sea, la voy a ver así. ¿Sí? La entrada es menor a esta fuente en amplitud. Como este es un recortador de voltajes por encima, voltajes positivos por encima de como este voltaje está por encima de esta fuente, no lo recorta, sale completo. Pero cuando esta fuente quiere crecer más, lo recorta, solo recorta lo positivo, no lo negativo, ¿sí? Ahora vean este otro, por ejemplo, ¿sí? Tenemos este caso de acá, ¿sí? O sea, estoy aquí y me voy ahora a este caso, que es un recortador negativo. El diodo lo invertí. Entonces, cuando yo lo invierto, ¿qué me dice? Que si el voltaje que entra excede a esta fuente en su semiciclo negativo, lo recorta. Perdón, si lo excede en su semiciclo negativo, lo recorta. Pero si no lo excede, no lo recorta. Quiere decir que si el voltaje de entrada oscila así, no lo recorta. Pero si este voltaje de entrada crece más, en ese momento recorta la parte negativa y no lo deja crecer. ¿Sí? Entonces, esto sería para un circuito como pero con el diodo invertido. Vamos a mezclar estos dos circuitos. Vamos a mezclar el circuito que me da esta salida con el circuito que me da esta salida en uno solo. Y vamos acá. Entonces sería
Ahí tenemos ahora un circuito recortador o limitador simétrico. Este circuito, la primera rama, vean acá, corresponde a este que tenemos aquí, ¿sí? Es la primera rama. Esta rama se encarga de hacer este recorte, lo voy a poner así, ahí se alcanza a ver, vean, esta rama, que es esta misma, recorta el semiciclo positivo de la señal de entrada si excede ese valor B, ¿sí? Y la segunda rama es como este, pero con el diodo invertido, para que sea un recortador negativo. Los negativos, acuérdense, hay que invertir el diodo, ¿sí? Aquí está el diodo invertido, aquí dice. Entonces, invierto el diodo, vean cómo ya lo invertí, ¿sí? ¿Y qué hace? Me recorta, ¿no? O sea, hace lo que acá, o sea, me recorta la parte negativa si excede la señal. Este circuito, entonces, lo que hace es, este circuito limita fielmente la salida a B0 igual a BI si BI está entre menos B2 y B1, así, entre esos dos voltajes. Bueno, ahí lo alteré, ¿no? Vean, o sea, aquí puse una explicación de lo que hace en esencia el circuito. Este circuito limita la salida a que sea igual al de entrada, mientras esta señal no exceda este espacio de voltaje. Mientras no le exceda, me entrega la señal fielmente. Obviamente que estos voltajes, si son diferentes, entonces el más chico es el que va a establecer que la salida sea igual que la entrada, el más chico de los dos. Pero si los dos son iguales, pues va a haber una simetría en la señal, ¿no? Entonces, lo que nosotros vamos a tener, pues va a ser algo así. O sea, aquí está B0. Aquí les hice una cuadrícula. ¿Sí? Imaginen que a este B1 y B2, B1 es igual a menos B2, o sea, son simétricos. Entonces, el voltaje de entrada, si el voltaje de entrada es así, así como esta línea punteada, entonces el voltaje de salida va a ser así. Si el voltaje de entrada es más chico, lo va a respetar, pero si lo excede, lo va a limitar. Si yo escojo fuentes de voltaje que sean exactamente del valor pico del voltaje de línea, por ejemplo, si yo digo que esta valga 170 y este menos 170,
¿sí? B1 y B2 son de 170 volts. Este circuito estaría limitando el voltaje que se aplica a cualquier aparato que yo conecto, ¿no? Si yo pongo un refrigerador o pongo la televisión, un radio, la lavadora, lo que sea, pues estoy protegiéndolo de que el voltaje que recibe ese aparato doméstico no exceda el rango. Cuando hay un problema de inestabilidad en la línea de alimentación, que se quiere ir más alto el voltaje, este circuito lo corrige y limita el voltaje. El problema aquí es que estos diodos, perdón, ya me adelanté, pero ahí voy a eso. Estas baterías son, si yo pongo baterías que valgan 170 volts, imagínense, tendría que poner quizás un banco de baterías ahí, que me den 170 en esta, y tendría que estarles dando mantenimiento para que mantuvieran ese voltaje. Entonces, afortunadamente, pues tenemos ya dispositivos que simulan comportarse como una batería. ¿Y cuál es ese dispositivo que simula comportarse como una batería? Pues nosotros sabemos que es el diodo, ¿sí? Sabemos que el diodo es un dispositivo que se comporta como una fuente fija cuando lo operamos en la región de ruptura, avalancha o Zener, ¿sí? Entonces, como el diodo en la región de ruptura inversa casi fija su voltaje. Voy a poner aquí la curva del diodo. Este es corriente del diodo, voltaje del diodo, y viene así, así y luego acá, ¿sí? Entonces, en esta zona, aquí, es ruptura inversa, aquí se fija el voltaje, ¿sí? Los diodos en esta zona los diodos fabricados para operar en ruptura en esta zona, que es le voy a poner su nombre, ¿no? Para operar en la región avalancha, o Zener, como se le llama, o sea, es región avalancha o Zener, ¿sí? Entonces, los diodos fabricados para operar en la región avalancha o Zener se llaman diodo Zener, y operan como si fueran fuentes fijas de corriente directa.
operan así. Entonces nosotros ya lo que hacemos es en vez de poner baterías, quitamos la batería y ponemos un diodo. Este aporta el voltaje V1, este el voltaje V2. Y a la salida V0. Entonces aquí estaría el diodo D1, acá estaría el diodo D2. En este circuito el voltaje de salida va a estar limitado por el voltaje que reflejan estos diodos. Cada diodo se comporta exactamente como si fuera una batería B1 y B2. Puedo elegir dos diodos iguales, puedo elegir B1, elegimos diodos iguales, a que tengan el mismo voltaje. Bueno, lo voy a poner así, perdón. Es B1, B2, está bien así. B1, B2 igual a BZ, ¿sí? Nada más que este diodo pues lo pongo invertido para que represente el voltaje negativo, y esta hacia arriba para que represente el voltaje positivo. Aquí voy a poner el símbolo del diodo, o sea, cómo se ve el diodo en sus terminales. Es equivalente a un voltaje BZ, es las terminales del diodo. Entonces, cátodo, ánodo, el sentido de corriente del diodo y cómo se ve su voltaje, más, menos, así. Entonces, el diodo se reemplaza por esto. Este diodo reemplaza una fuente B1, este otro diodo reemplaza una fuente B2 invertida. Y los diodos normales, los diodos que trabajan en la zona directa, por acá, o inversa, trabajan en esta zona, son D1 y D2. Estos otros diodos van a reflejar solamente los 0.6, 0.7 volts, así. Entonces mi voltaje de salida se va a limitar a ese espacio, o sea, aquí va a estar limitado en esta zona a la suma de estos dos, B1 más B de on, o sea, aquí sería B1 más el voltaje de encendido, y abajo va a estar limitado en su parte negativa por esta otra rama que es menos B2 más BD on. Si se fijan, coinciden las polaridades, menos más, o sea, se suman las dos, pero están al revés, por eso lleva signo menos. Acá se suman también, más, menos, se suman, pero coinciden con esta, más con más, menos con menos, entonces por eso van positivas, ¿sí? Este es el espacio en la señal, o sea, aquí la señal puede oscilar así, puede hacer esto, y no hay problema, pero si la señal quiere hacer esto así, y luego para acá, y luego esto así, aquí la regué, perdón, quiere hacer esto así, y quiere oscilar por acá, así,
Si la señal quiere oscilar y exceder, entonces lo va a recortar en ese momento, ¿sí? Y la salida, pues ya no, esto lo va a suprimir. Aquí se va a recortar esto, y solamente vamos a ver esto como salida, así. Si el voltaje de entrada quiere exceder el límite, esto sería la protección, ¿sí? Nuestro circuito es un limitador de voltaje que protege, y solo tenemos que poner diodos que soporten ese voltaje. Nosotros, déjenme checar aquí. El diodo Zener tiene voltajes de, por ejemplo, 2.4. Les voy a dar algunos, no son todos, ¿sí? Pero estos son algunos. Por ejemplo, 2.7, 3.3, por ejemplo, 4.7, 5.1, 6.8, por ejemplo, 10, por ejemplo, y 20 o 33 volts, 56, por ejemplo 82, 100 volts, por ejemplo, 120, 150, 170 y por ejemplo 200, ¿sí? ¿Sí, no? Entonces, estos son algunos de los valores que puede llegar a tener un diodo Zener. Vean cómo aquí están incluidos, ¿sí? Varios tipos de diodo, de 2.4 volts, 2.7, 3.3. El fabricante así los produce. Quién sabe por qué no produce valores enteros, ¿no? Como poner 2, 3, 4, 5. Así los fabrica, pero sí produce, por ejemplo, diodos de 170. Así que pongo dos diodos de 170 más la caída del diodo, que sería 170 más 0.6. Aquí serían 170.6 y menos 170.6. Y con eso protejo mi circuito, ¿sí? Entonces, esa es una aplicación de los diodos. Hasta aquí dejamos este video. Gracias.